Bienvenidos al tema de Introducción a la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia los fármacos y su interacción con los organismos vivos. Para el personal de salud, comprender estos principios es esencial, ya que constituyen la base de una práctica clínica segura y eficaz. La farmacología nos permite responder a dos grandes preguntas: ¿qué hace el fármaco en el cuerpo? ¿Y qué hace el cuerpo con el fármaco? En otras palabras, debemos entender tanto el mecanismo de acción de los medicamentos como los procesos que determinan su destino dentro del organismo. El conocimiento farmacológico no es abstracto, sino que se traduce en decisiones clínicas que impactan directamente en la vida de los pacientes. Por ejemplo, saber cómo se distribuye un fármaco nos permite elegir la vía de administración más adecuada, mientras que conocer sus reacciones adversas nos permite anticipar riesgos y garantizar seguridad. En esta introducción también aprenderemos conceptos clave como la farmacodinamia, la farmacocinética, los mecanismos de acción, las vías de administración, así como la importancia de las interacciones medicamentosas. En conjunto, estos temas sientan las bases para comprender los fármacos que veremos a lo largo del curso, en especial aquellos utilizados en contextos perioperatorios. La idea es que, al final de esta unidad, seas capaz de comprender y aplicar estos principios en la práctica, identificando la mejor elección terapéutica según el paciente, su condición clínica y los riesgos potenciales. Recordemos que dominar la farmacología no significa memorizar nombres de medicamentos, sino desarrollar una visión crítica y reflexiva para usar cada fármaco de manera racional y segura. La farmacodinamia se centra en estudiar los efectos de los fármacos sobre el organismo y los mecanismos por los cuales se producen dichos efectos. Es decir, responde a la pregunta, ¿qué hace el medicamento en el cuerpo? Los fármacos pueden actuar de diferentes formas, como agonistas, activando receptores específicos para producir una respuesta biológica. Por ejemplo, la morfina activa receptores opioides tipo mu, generando analgesia potente. En contraste, los antagonistas bloquean esos receptores sin producir efecto, como la naloxona, que revierte una sobredosis de opioides. También existen agonistas parciales, que producen un efecto limitado aunque aumente la dosis, como la buprenorfina, que brinda analgesia con menor riesgo de depresión respiratoria. Un ejemplo clínico útil es el propofol, un anestésico que actúa como agonista del receptor GABA-A, potenciando la inhibición neuronal y produciendo sedación profunda. Por otro lado, la atropina bloquea los receptores muscarínicos, lo que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. La farmacodinamia es fundamental porque permite anticipar cómo reaccionará un paciente ante un fármaco, qué intensidad tendrá la respuesta y cuáles efectos adversos podrían aparecer. Este conocimiento es crucial en escenarios quirúrgicos o críticos, donde una dosis oportuna puede significar la diferencia entre la estabilidad y la descompensación del paciente. La farmacocinética estudia cómo el cuerpo afecta al fármaco, siguiendo 4 procesos clave que se resumen con las siglas ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. En otras palabras, analiza el destino del medicamento desde el momento en que ingresa hasta que es eliminado del organismo. Primero, la absorción, que se refiere a la entrada del fármaco al torrente sanguíneo desde su sitio de administración. Este paso depende de factores como el pH, la motilidad gastrointestinal, la forma farmacéutica y la presencia de alimentos. Por ejemplo, la penicilina G no se absorbe por vía oral porque se destruye en el estómago ácido, mientras que el paracetamol se absorbe rápido, alcanzando niveles terapéuticos en menos de una hora. En segundo lugar, la distribución, es decir, el transporte del fármaco hacia los tejidos y órganos. Aquí influyen el flujo sanguíneo, la unión a proteínas plasmáticas y la permeabilidad de las membranas. Un fármaco muy unido a proteínas, como la warfarina, tendrá menos fracción libre activa, lo cual condiciona tanto su eficacia como su riesgo de toxicidad. El tercer proceso es el metabolismo, principalmente en el hígado, donde las enzimas convierten los fármacos liposolubles en metabolitos más hidrosolubles. Este paso puede activar profármacos, como la codeína que se transforma en morfina, o generar metabolitos tóxicos, como el paracetamol en sobredosis. Finalmente, la excreción, que ocurre sobre todo por vía renal, aunque también puede ser biliar, pulmonar o incluso a través de la leche materna y el sudor. La eliminación depende de la función renal y de factores como el pH urinario. Un ejemplo claro es la gentamicina, que se elimina completamente sin metabolizarse, y por ello requiere ajustes estrictos en pacientes con insuficiencia renal.
La vía de administración de un fármaco determina su velocidad de acción, biodisponibilidad y duración de efecto. Escoger la vía adecuada no es un detalle menor, sino una decisión clínica que debe individualizarse en cada paciente. La vía oral es la más común, segura y económica. Es ideal para tratamientos crónicos y situaciones en las que no se requiere un efecto inmediato. Un ejemplo es el paracetamol en el postoperatorio, útil para mantener analgesia sostenida. Su limitación principal es el efecto de primer paso hepático, que reduce la cantidad de fármaco activo que llega a la circulación. La vía sublingual ofrece absorción rápida y evita el metabolismo hepático inicial. La nitroglicerina sublingual es un ejemplo clásico en crisis anginosas, con inicio de acción en pocos minutos, lo que puede salvar la vida en un evento isquémico. La vía intravenosa proporciona efecto inmediato y control preciso de la dosis. Es la preferida en anestesia, donde fármacos como el propofol requieren inicio rápido y titulación exacta. Sin embargo, exige técnica estéril y monitorización estricta para evitar complicaciones. La vía intramuscular o subcutánea permite una absorción más lenta y sostenida. Se usa en fármacos como la heparina subcutánea para prevenir trombosis. La vía inhalatoria se caracteriza por su acceso rápido al sistema nervioso central y su capacidad de ajustar en segundos la profundidad anestésica. Sevoflurano y alotano son ejemplos en anestesia general. Por último, la vía transdérmica proporciona liberación prolongada durante horas o incluso días. Los parches de fentanilo son una opción eficaz para dolor crónico, evitando fluctuaciones plasmáticas. Cada vía tiene indicaciones específicas, ventajas y limitaciones. Lo fundamental es comprender que la elección no es arbitraria, sino parte de una estrategia terapéutica orientada a la seguridad y eficacia en cada paciente. En esta lámina profundizamos en los factores que condicionan cada etapa del recorrido de un fármaco en el organismo. La absorción depende del pH gástrico, la motilidad intestinal, los alimentos y la forma farmacéutica. Un ejemplo es la penicilina G, que se destruye en el estómago y requiere administración parenteral. También los antiácidos pueden reducir la absorción de antibióticos, disminuyendo su eficacia. La distribución se relaciona con el flujo sanguíneo, la unión a proteínas plasmáticas y la permeabilidad de membranas. Solo la fracción libre del fármaco es activa. Esto explica por qué la warfarina, altamente unida a proteínas, aumenta el riesgo de toxicidad si otro medicamento desplaza su unión. El metabolismo, mayormente hepático, ocurre en dos fases. En la fase I, el sistema enzimático citocromo P450 realiza oxidaciones y reducciones que pueden inactivar o activar profármacos, como la codeína que se transforma en morfina. En la fase 2, procesos de conjugación como glucuronidación o sulfatación generan metabolitos más hidrosolubles, listos para su eliminación. La excreción se da principalmente por vía renal, aunque también puede ser biliar, pulmonar o incluso a través de la leche materna. Factores como el flujo urinario, el pH y la función renal determinan la velocidad de eliminación. Por ello, en pacientes con insuficiencia renal se deben ajustar dosis. La gentamicina es un ejemplo clásico. Se elimina sin metabolizarse y puede acumularse con toxicidad renal y auditiva. En resumen, conocer estos procesos farmacocinéticos permite calcular dosis, ajustar tratamientos en poblaciones especiales y prevenir complicaciones. La farmacocinética no solo describe cómo se mueve un medicamento en el cuerpo, sino que nos guía para lograr un equilibrio entre eficacia terapéutica y seguridad clínica. La seguridad en el uso de medicamentos es un pilar fundamental de la práctica clínica. No basta con seleccionar el fármaco correcto, también es indispensable administrarlo de manera adecuada, vigilar sus efectos y anticipar posibles interacciones. Existen dos grandes tipos de interacciones farmacológicas. Las farmacodinámicas ocurren cuando dos fármacos actúan sobre el mismo sistema, potenciando o bloqueando efectos. Un ejemplo crítico es la combinación de alcohol y benzodiazepinas, que puede llevar a una depresión respiratoria severa. Las farmacocinéticas aparecen cuando un fármaco modifica la absorción, metabolismo o eliminación de otro. El caso del omeprazol, que disminuye la absorción del ketoconazol, ilustra cómo un medicamento puede alterar la eficacia de otro. Para reducir riesgos, en enfermería y medicina se aplican los 6 correctos de la medicación. Paciente correcto. Verificar identidad con al menos 2 métodos, como pulsera e interrogatorio. Medicamento correcto.
confirmar que el fármaco entregado corresponde al prescrito. Dosis correcta, calcular y validar según peso, edad y función renal o hepática. Vía correcta, comprobar la ruta indicada, ya sea oral, intravenosa, subcutánea o inhalatoria. Hora correcta, administrar en el intervalo prescrito para mantener niveles terapéuticos adecuados. Registro correcto, documentar de forma inmediata, precisa y completa cada administración. El rol de enfermería es central en este proceso. Implica identificar correctamente al paciente, revisar alergias previas, valorar signos vitales antes de la administración y monitorizar los efectos terapéuticos y adversos. Además, el profesional debe ofrecer educación clara al paciente y su familia, explicando cómo funciona el medicamento, qué efectos esperar y qué señales de alarma requieren atención médica inmediata. En esta sección abordaremos uno de los pilares de la farmacología clínica, los fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Estas patologías, como la hipertensión arterial, las arritmias, la insuficiencia cardíaca o los trastornos de coagulación, representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Por ello, el dominio de los medicamentos cardiovasculares es fundamental para cualquier profesional de la salud. El objetivo de aprendizaje de este bloque es claro: dominar los mecanismos de acción, las indicaciones terapéuticas y las precauciones de los fármacos cardiovasculares más utilizados en la práctica clínica diaria. Esto implica no solo memorizar su clasificación, sino también entender cómo actúan en el organismo, qué beneficios aportan al paciente y qué riesgos o complicaciones pueden presentarse. Los medicamentos cardiovasculares incluyen grupos muy variados: los antihipertensivos, que buscan controlar la presión arterial; los antiarrítmicos, que ayudan a estabilizar el ritmo cardíaco; los diuréticos, que regulan el balance hídrico y electrolítico; los inotrópicos, que aumentan la fuerza de contracción del corazón en situaciones críticas; y los fármacos relacionados con la coagulación, que previenen o detienen la formación de trombos y hemorragias. Cada grupo de medicamentos se elige con base en la condición específica del paciente, sus características clínicas y la presencia de otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, no es lo mismo tratar la hipertensión en un paciente joven sin comorbilidades que en un adulto mayor con insuficiencia renal. Además, el uso de estos fármacos siempre requiere precaución, ya que aunque pueden salvar vidas, también conllevan riesgos importantes. El personal de salud debe conocer sus interacciones, los parámetros de monitorización y los posibles efectos adversos para asegurar una administración segura y eficaz. Los antihipertensivos son uno de los grupos de fármacos más prescritos en la práctica clínica, ya que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo. Su objetivo principal es reducir la presión arterial y, con ello, prevenir complicaciones graves como infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Dentro de este grupo encontramos varias clases de medicamentos. Primero, los antagonistas de los canales de calcio, como amlodipino, verapamilo y diltiazem. Estos bloquean la entrada de calcio a las células del músculo liso vascular y al miocardio, provocando vasodilatación y reducción de la contractilidad. Son muy eficaces para controlar la presión arterial, pero sus efectos adversos incluyen edema en tobillos, bradicardia y estreñimiento, especialmente con verapamilo. En segundo lugar están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ISA, como enalapril, lisinopril y captopril. Su mecanismo consiste en bloquear la conversión de angiotensina y en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor. Esto genera vasodilatación y menor retención de sodio y agua. Entre sus reacciones adversas destaca la tos seca persistente, que afecta hasta a un 15% de los pacientes, además de hiperpotasemia y angioedema, una complicación poco frecuente pero grave. Otra opción terapéutica son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o ARA2, como losartán, valsartán y telmisartán. Estos bloquean de manera selectiva los receptores AT1 de la angiotensina 2. Su gran ventaja es que no producen la tos seca típica de los ISA, lo que los convierte en la alternativa de elección cuando esta reacción limita el tratamiento. Sus efectos adversos más comunes son mareo, hipotensión e hiperpotasemia. La elección entre estas clases no es aleatoria. Depende de las características del paciente, sus comorbilidades y la tolerancia al tratamiento. Los antiarrítmicos buscan restaurar y mantener un ritmo cardíaco seguro. Son eficaces,
pero requieren criterio y vigilancia porque pueden provocar proarritmias si se usan de forma inadecuada. La elección depende del tipo de arritmia, la función ventricular, comorbilidades y fármacos concomitantes. Beta bloqueadores, metoprolol, propranolol, atenolol disminuyen automaticidad, conducción AV y demanda de oxígeno. Útiles en taquiarritmias supraventriculares, Fa/flutter con respuesta rápida, y en cardiopatía isquémica. Efectos adversos, bradicardia, bloqueo AV, hipotensión. Los no selectivos pueden causar broncoespasmo, evitarlos en asma. Precaución en insuficiencia cardíaca descompensada y evitar suspensión brusca. Clase 3 bloqueadores de K. La amiodarona prolonga repolarización y periodo refractario, siendo muy efectiva en arritmias ventriculares y supraventriculares complejas, incluso con disfunción ventricular. Exige monitorización por toxicidad, alteraciones tiroideas, fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, fotosensibilidad y prolongación del QT. El sotalol combina bloqueo beta y efecto clase 3, riesgo de torsades de Points, mayor con QT prolongado, hipopotasemia o insuficiencia renal. Antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem enlentecen la conducción a través del nodo AV y reducen la contractilidad. Indicados en taquicardias supraventriculares por reentrada nodal y control de frecuencia en Fa/flutter cuando no hay insuficiencia cardíaca sistólica. Efectos adversos, bradicardia, hipotensión y estreñimiento, más con verapamilo. Contraindicados en disfunción sistólica significativa y en combinación con bloqueadores sin control estrecho. Los diuréticos son esenciales en el manejo de hipertensión, insuficiencia cardíaca y estados edematosos. Su acción principal es aumentar la excreción de agua y electrolitos, lo que reduce volumen circulante y presión arterial. La elección depende de la potencia requerida y del perfil del paciente. Diuréticos de asa, furosemida son los más potentes, actúan en el asa de N inhibiendo el cotransportador NA/K/2Cl. Producen diuresis rápida y masiva, por lo que son útiles en edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca descompensada. Sus efectos adversos incluyen hipopotasemia, hiponatremia, deshidratación y ototoxicidad a dosis altas. Diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, eplerenona, amilorida actúan en el túbulo distal. La espironolactona antagoniza los receptores de aldosterona y es especialmente útil en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues mejora supervivencia. La amilorida bloquea canales de sodio, con efecto diurético leve. Sus riesgos principales son la hiperpotasemia y, en el caso de espironolactona, la ginecomastia. Diuréticos osmóticos. Manitol aumentan la presión osmótica en el túbulo renal, impidiendo la reabsorción de agua. Su uso es principalmente hospitalario, indicado en edema cerebral o reducción de la presión intraocular. Están contraindicados en insuficiencia cardíaca congestiva, porque pueden agravar el edema pulmonar. Claves prácticas. Siempre vigilar electrolitos, función renal y balance hídrico. En ancianos y pacientes con insuficiencia renal, ajustar dosis para evitar deshidratación y arritmias. El uso combinado de un diurético de asa con un ahorrador de potasio puede equilibrar la pérdida de electrolitos y mejorar eficacia. Los inotrópicos aumentan la fuerza de contracción del miocardio, siendo fundamentales en insuficiencia cardíaca descompensada o shock cardiogénico. Su administración requiere monitorización estricta, generalmente en unidades de cuidados intensivos. Digoxina, inhibe la bomba NA/KAT-PASA, aumentando el calcio intracelular y la contractilidad. Además, reduce la frecuencia cardíaca por aumento del tono vagal. Se usa en insuficiencia cardíaca crónica y fibrilación auricular. Riesgo: arritmias ventriculares y síntomas de intoxicación como visión amarilla. Su nivel terapéutico debe mantenerse entre 0.8 y 2.0 en G/ml. Dobutamina, agonista selectivo 1, incrementa la contractilidad y el gasto cardíaco sin aumentar demasiado la frecuencia. Se administra por infusión continua en cuadros agudos. Su vida media es corta, lo que permite un ajuste rápido de dosis. Efectos adversos: taquicardia e hipertensión. Milrinona, inhibidor de la fosfodiesterasa 3, con doble acción, inotrópica positiva y vasodilatadora. Se utiliza en insuficiencia cardíaca grave refractaria,
especialmente cuando hay resistencia a catecolaminas. Riesgo principal: hipotensión y arritmias. Claves prácticas. Todos los inotrópicos requieren ECG y vigilancia hemodinámica. Elegir el fármaco según la situación. Digoxina en insuficiencia crónica, dobutamina en soporte agudo y milrinona en casos refractarios. Los fármacos que actúan sobre la coagulación son esenciales en la prevención y tratamiento de enfermedades tromboembólicas, así como en el control de hemorragias. Su uso exige un equilibrio cuidadoso, prevenir trombos sin aumentar de forma excesiva el riesgo de sangrado. Anticoagulantes. Heparinas. Existen dos formas principales. La heparina no fraccionada actúa rápidamente potenciando la antitrombina 3 y bloqueando trombina y factorsa. Se administra por vía intravenosa y requiere monitorización del TPTA. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, tienen efecto más predecible, se aplican por vía subcutánea y no necesitan tanta monitorización. Varfarina es un antagonista de la vitamina K, inhibe la síntesis de factores 2, 7, 9 y X. Su inicio de acción es lento y necesita control estricto mediante INR, que debe mantenerse entre 2.0 y 3.0 en la mayoría de indicaciones. Tiene múltiples interacciones con alimentos y medicamentos. Anticoagulantes orales directos, ACOD como dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Tienen la ventaja de inicio rápido, vida media corta y menos interacciones. No requieren monitorización rutinaria, lo que mejora la adherencia del paciente. Agentes hemostáticos. Ácido tranexámico, antifibrinolítico que inhibe la activación del plasminógeno, estabilizando los coágulos. Es útil en cirugías con alto riesgo de sangrado y en traumatismos. Desmopresina, estimula la liberación de factor 8 y factor de von Willebrand. Se utiliza en hemofilia A leve, enfermedad de von Willebrand y disfunción plaquetaria. Concentrados de factores de coagulación, se administran en deficiencias específicas como hemofilia A o B. Claves prácticas. Todos los anticoagulantes requieren vigilancia estrecha para detectar hemorragias. En pacientes quirúrgicos, siempre valorar riesgo trombótico y hemorrágico antes de decidir suspender o reiniciar el tratamiento. Educar al paciente es fundamental. Debe reconocer signos de alarma como sangrado excesivo. Para cerrar esta revisión, repasemos las perlas clínicas más importantes que debes llevar contigo en la práctica diaria. En primer lugar, recuerda los conceptos básicos. La farmacodinamia responde a la pregunta de qué hace el fármaco en el organismo, mientras que la farmacocinética nos explica qué hace el organismo con el fármaco, siguiendo los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ambos enfoques se complementan y son indispensables para una prescripción segura. En cuanto a los grupos farmacológicos antihipertensivos, los ISA son muy efectivos, pero provocan una tos seca característica que puede obligar a suspender el tratamiento. Los ARA2 ofrecen una alternativa con eficacia similar y mejor tolerancia. Los antagonistas de los canales de calcio, como amlodipino, suelen causar edema maleolar como efecto adverso frecuente. Antiarrítmicos, la amiodarona es muy eficaz, pero requiere vigilancia estricta por su toxicidad tiroidea, pulmonar y hepática. Nunca debe indicarse sin una clara justificación clínica y monitorización periódica. Diuréticos. La furosemida es potente y útil en emergencias, pero su uso prolongado puede producir hipopotasemia grave. Es indispensable monitorizar electrolitos y balance hídrico. Inotrópicos. La digoxina sigue siendo útil en insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pero su margen terapéutico es estrecho. La intoxicación digitálica se asocia a arritmias y síntomas visuales como visión amarilla. Anticoagulantes. Todos aumentan el riesgo de hemorragia. La educación al paciente y la vigilancia clínica son fundamentales para prevenir complicaciones graves. La enseñanza principal es que cada medicamento es una herramienta poderosa que puede salvar vidas, pero también causar daños si no se usa con precaución. El conocimiento de sus mecanismos, efectos adversos e interacciones, sumado a la responsabilidad profesional, permite ofrecer una terapéutica racional y segura.